Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este panel forum. El tema a desarrollar esta tarde de martes 23 de agosto es las fuentes del derecho internacional privado. Tenemos como foristas a Rocío Veralice, Carla Hernández, Maricruz Murgas, Eric García, Catherine Viera, Silvia Villeda, Javier Enrique, Marilyn Ceseña, todos estudiosos en la materia de derecho internacional privado. Y como moderador, su servidor, Álvaro Arana, conforme a las preguntas que le hagan los foristas, seguirán desarrollando y abordando el tema de las fuentes del derecho internacional privado, desde lo universal a lo particular, siendo este el tema de abordaje. Quiero empezar preguntándole a Rocío Argueta sobre ¿dónde se encuentra el fin del derecho internacional privado? Tengan muy buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Dónde lo podemos encontrar el fin del derecho internacional? Son en las relaciones jurídicas internacionales. Y esto está dirigido a buscar ese elemento extranjero que identifica una norma aplicable para poder otorgar una equitativa justicia a esa situación jurídica internacional. Solamente. Importante destacar lo que establecía la compañera forista, ese elemento extranjero, fundamental para establecer que se está hablando de derecho internacional privado y no de derecho privado. Siguiendo con la dinámica, quiero preguntarle a Marilyn Ceseña sobre cuál es el fin del derecho internacional privado. Tengan todos muy buenas tardes. Respecto a la pregunta, el fin es el buscar lo más favorable en cuanto al sistema más justo de acuerdo al elemento principal que es el extranjero, que lo ha adecuado. Solamente. Muchas gracias. También crucial ese elemento que determina el fin del derecho internacional privado, el cual es la justicia. De ahí que todas las ramas del derecho persigan como fin último la justicia. La siguiente pregunta se la realizo a Javier Molina. ¿A qué se refiere el término fuente? Tengan muy buenas tardes, compañeros. Sí, referente a la pregunta de cuál es el término de fuente, este término va en alusión a lo que es el origen de algo en específico, en este caso refiriéndonos a la materia, como lo que es la fuente del derecho internacional privado, refiriéndonos a la existencia de una norma internacional de carácter privado. Esta se va a sustentar en lo que son los actos y hechos pasados, de los cuales se va a derivar lo que es, ya sea en su caso, la creación, la modificación o asimismo también lo que es la extinción de una norma jurídica. En este caso, siempre en materia de carácter internacional privado. Muchas gracias, compañero forista. Es esencial saber la terminología. Muchas veces recurrimos a términos que no conocemos el significado y ahora ya quien nos escucha y todos los presentes en este panel forum saben el significado de lo que es fuente y que es que se refiere al origen de alguna cosa. La siguiente pregunta se la realizo a Carla Hernández sobre las fuentes del derecho internacional privado se pueden dividir en tres enfoques. ¿Cuáles son? Tengan muy buenas tardes todos. Para dar respuesta a la pregunta realizada, estos tres enfoques los podemos ver desde un enfoque explicativo social. Para el enfoque explicativo en el derecho, podemos decir que en un orden social se miran los factores sociales que explican el nacimiento y el contenido de las normas jurídicas. Luego podemos enfocarnos en lo justificativo o valorativo, que es otro de los enfoques muy importantes dentro del derecho, ya que es un orden justificado basado en principios, valores, bienes jurídicos que justifican la norma jurídica. Y como tercer enfoque podemos ver el enfoque sistemático o autónomo,
que es un orden autónomo que se autorregula y proviene de aquellos factores jurídicos de los cuales depende la creación de las normas jurídicas. Gracias. Fundamental conocer los diferentes enfoques que se le pueden dar a las fuentes, porque dependiendo de cómo lo veamos, puede venir del mismo desarrollo humano, del propio ser humano, o de la necesidad social de un orden jurídico basado en normas. Para la siguiente pregunta solicito la intervención de Maricruz Murga. Y la pregunta es, ¿cuáles son los dos significados de fuente que el tratadista colombiano José Joaquín Caicedo Castilla ha expresado? Muy buenas tardes, compañeros presentes en esta reunión. Pues, referente a los dos significados diferentes que el tratadista colombiano refiere es, en primer lugar, que la fuente es el de absorber en un concepto los modos originarios de la formación del derecho. Ese es en primer lugar. Sin embargo, establece la segunda postura en el cual han de ser aquellos instrumentos destinados a probar la existencia del sistema jurídico. Un ejemplo de ellos es como aquellos fundamentos de derecho que amparan una demanda. Solamente. Muchas gracias, Forista. Efectivamente, estos dos son significados de fuente desde un punto de vista jurídico necesarios para que todos concluyamos el significado de la palabra fuente. Para la siguiente intervención, solicito a Silvia Villeda. Ya entrando en materia, quiero preguntarle cuáles son las únicas fuentes del derecho internacional privada para la doctrina internacionalista. Buenas tardes, compañeros. Para la doctrina internacionalista, las únicas fuentes de derecho son los tratados, la ley y la costumbre en una división trimembre solamente. Gracias, Silvia. Interesante saber esa perspectiva para la doctrina, cómo deja fuera alguna de las otras que en otros conceptos forman parte de la fuente, como la jurisprudencia. Siguiendo con la temática, quiero preguntarle a Eric David, ¿cuál es la importancia de los tratados internacionales como fuente del derecho internacional privado? ¿Se me escucha? Tengan buenas tardes. Pues al respecto, como sabemos, de las fuentes como tal, es el hecho de saber qué me va a generar derechos, obligaciones, y en primer lugar podemos definir al tratado como un acuerdo por escrito imputable a dos o más sujetos del derecho internacional, y su importancia radica en solucionar la colisión de derechos, y en cuanto se refiere a un conflicto donde tenga que ver intereses privados de los sujetos que están sometidos a dicha situación jurídica o en una controversia que sea de ámbito internacional solamente. Bien, conclusivo es la importancia que destaca nuestro compañero Eric David en cuanto a que la importancia de los tratados internacionales como fuente del derecho internacional es que previene y soluciona la colisión de derechos o de normativa vigente entre los estados. Siguiendo con la dinámica, pregunto a Catherine Viera, ¿cuál es la triple exigencia de los tratados internacionales en relación al derecho internacional privado? Sí, tengan todos muy buenas tardes. Pues para responder la pregunta debemos tener claro que son, esta triple exigencia se refiere a la delimitación de la materia, al ámbito espacial y al derecho transitorio. Cuando estamos hablando de la delimitación de la materia, se refiere a aquellos asuntos que abarca. La segunda, por otro lado, el ámbito espacial señala aquellos países que participan en el acto, y cuando hablamos del derecho transitorio es
aquel que genera aquellas pautas sobre la obligatoriedad y la aplicabilidad de los tratados. Muchas gracias. Interesante lo que mencionaba la compañera Catherine sobre que los tratados internacionales no están supeditados a una porción geográfica, pero sí lo están por quienes lo suscriben. Es decir, que está limitado al ámbito aplicable a los estados que suscriben los tratados. Nuevamente, consulto al forista Eric David sobre si nos podría exponer algunos ejemplos de legislación internacional como fuente de derecho internacional privado. Bien, pues al respecto, como ya habíamos aclarado cuál era la importancia, o ya la compañera había abordado la triple exigencia de estos tratados internacionales que de alguna manera son fuente del derecho internacional privado por el simple hecho de generar obligaciones. Ahora, por primacía, vamos a hacer de notar que el Código de Bustamante es la principal fuente de derechos y obligaciones en cuanto nos remitimos directamente a un área de derecho internacional privado. También otra es la Convención Interamericana y la otra es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que como ya se hacía mención, pues siempre de la misma obligación y que es de carácter particular o privado, como es uno de los elementos del derecho internacional privado. Este se destaca o está constituido por 4 funciones en esta última de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. La primera, como ya se hacía mención, era que esta comisión constituye un fallo de discusión sobre el derecho mercantil y de este órgano surgen leyes, modelos para el circuito mercantil internacional, es decir, que de esta comisión surgen demás modelos de leyes en cuanto a un área mercantil internacional y que, como ya saben, por regla general, porque el derecho mercantil es privado y que es un interés particular, y también que esta comisión emite guías legislativas, siempre en ese mismo orden de ideas que, como ya se hacía mención, que es fuente del derecho internacional. Solamente. Gracias, compañero Eric. Muy buenos ejemplos, en especial el Código de Derecho Internacional Privado, también conocido como Código de Bustamante, que es uno de los tratados más importantes de derecho internacional privado para todo el continente americano. Ahora bien, siguiendo con las fuentes, me referiré a la costumbre y para bien, bueno, creo que había un pequeño problema de conexión. Nos habíamos quedado en lo fundamental, que es el elemento repetitivo de la costumbre, y después procedí a preguntarle a la compañera aforista Catherine Viera sobre cómo es que se compone la costumbre como fuente de derecho internacional. Sí, ya que estamos entrando en materia con la costumbre como fuente de derecho internacional, nosotros debemos tener en cuenta que la costumbre pues se compone por ciertos elementos. El primero de ellos y fundamental, que también hacía referencia a Álvaro, es el elemento material u objetivo, que es aquella repetición de un hecho de forma continua, uniforme y más o menos duradera en el sentido de que pues las mismas sociedades son cambiantes. Sin embargo, debe tener tiempo de duración, tiempo considerable de duración. Mientras tanto, el otro elemento sería el elemento llamado por algunos psicológico o subjetivo, también referido como opinio juris, que es la voluntad de crear la norma. Estos dos son los elementos que componen la costumbre, y ante la ausencia pues de alguno de ellos no estaríamos o no existiría en sí la costumbre.
La compañera forista en esta ocasión destaca un segundo elemento de la costumbre. Se refiere a él como elemento psicológico de la voluntad de crear una norma. Autores también lo definen como espíritu de ley, que es la voluntad de elevar esa repetición como un modelo de conducta, estableciéndolo como algo que se debe ser, como un modelo de ser de la sociedad. Bueno, ya hemos hablado de los tratados, de la costumbre, y ahora nos toca hablar de otra fuente del derecho internacional privado, que es la ley. En ese sentido, hago la siguiente interrogante a Silvia Villeda. ¿Qué es la ley como fuente de derecho internacional privado? Bueno, la ley es la primera y más importante fuente del derecho internacional privado, teniendo en cuenta que cada estado establece mediante sus leyes su propio sistema de normas que puede aplicarse y cuando no el derecho extranjero. Además, solo la ley de cada país puede determinar quiénes son sus nacionales y quiénes no lo son, así como los derechos que pueden ejercitar estos últimos solamente. Es interesante lo que menciona la compañera Silvia, porque es de ahí el origen del derecho internacional privado. Resulta de la discordia de aplicación de leyes entre dos estados diferentes que coexisten para la misma situación jurídica. Para la siguiente pregunta, le solicito o cuestiono a Maricruz Murga sobre la ley puede tomarse desde dos puntos de vista diferentes. ¿Cuáles son? Bueno, pues para darle respuesta a esta pregunta, la ley puede tomarse desde el punto de vista tanto material como formal. En primer lugar, pues el punto de vista material se refiere a toda regla social y obligatoria emanada de una autoridad competente. Y tratando desde el punto, pues, de la vista formal, es toda disposición emanada por el Poder Legislativo según el mecanismo de la Constitución, pues, nacional. Esa es mi respuesta. Bueno, gracias. Lo importante de estos dos puntos de vista es que estos dos convergen para que la ley nazca. Primero nace la regla social, que es su origen, y luego pasa a ser emanada del Poder Legislativo. Y luego de ser emanada del Poder Legislativo, adquiere el reconocimiento y la obligatoriedad del cumplimiento. Siguiendo con el desarrollo temático, pasamos a hablar de la jurisprudencia y la siguiente interrogante es para Javier Molina. ¿Qué es la jurisprudencia como fuente de derecho internacional privado? Sí, refiriéndonos a lo que es la jurisprudencia como una fuente del derecho internacional privado, lo podemos determinar como un conjunto de decisiones judiciales que son uniformes y reiteradas, que estas decisiones uniformes y reiteradas van a ser emanadas por los tribunales en base a los casos que le sean sometidos en cada caso, en cada tribunal. Muy bien lo decía, el compañero, es el conjunto de decisiones, es decir, hacemos referencia a lo que conocemos como resoluciones o sentencias, que para el caso en comento deberá de ser jurisprudencia todas aquellas que hayan resuelto situaciones jurídicas sobre particulares que se encuentran fuera de su país de origen. La siguiente pregunta, siempre sobre la jurisprudencia, es para Catherine Viera. ¿Qué constituye la cita de los precedentes jurisprudenciales en los tribunales nacionales o internacionales? Pues los precedentes jurisprudenciales constituyen elementos de coherencia que llevan al tribunal a continuar con una línea imperativa, salvo que existan pues, razones de peso que obliguen a cambiar de posición. Gracias, compañera. Notablemente, por principio de uniformidad, se vuelve la jurisprudencia obligatoria una fuente del derecho internacional privado, porque no se puede resolver una misma situación jurídica de dos maneras diferentes, por lo que siempre habrá de ser consultada, como lo dijo la compañera Catherine,
Y continuando con, con una misma línea interpretativa. Ahora bien, ya refiriéndome sobre la última fuente del derecho a tratar este día, la doctrina, requiero a Madeline Ceseña me conteste la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por doctrina? Por doctrina debemos entender que es la actividad académico-científico de interpretación y sistematización, por medio de la cual puede clasificarse el verdadero alcance y contenido de las normas jurídicas internacionales. Gracias. La respuesta es acertada, por tanto, a que se refiere al concepto de doctrina de los juristas para su aplicación en las normas positivas. Es decir, no solo el conjunto de conocimientos doctrinales, sino al alcance del contenido de la doctrina y las normas vigentes. La siguiente pregunta, siempre sobre la doctrina, es para Rocío Argueta. ¿Por qué se dice que la doctrina del derecho internacional privado juega un rol capital? Esto es debido a las lagunas que existen o que se están advirtiendo en sus normas positivas. Solamente. Gracias, compañera. Se puede agregar a lo que decía la compañera Rocío, es que las normas positivas o existentes no siempre alcanzan a ser aplicables a todas las situaciones jurídicas. Surge de ahí que deba ser el rol capital de la doctrina como auxiliar del derecho positivo. Y la última pregunta se la haré a Carla Hernández, la cual es la siguiente. ¿Nos podría mencionar algún ejemplo de doctrina como fuente de derecho internacional privado? Bueno, por parte de Hart, que ejerce una gran influencia en la doctrina del derecho internacional, establece que el derecho está constituido por la unión de dos clases de normas, denominadas también reglas primarias y reglas secundarias, las cuales se pueden ver como ejemplo de la misma doctrina del derecho internacional privado. Podemos referirnos a las reglas primarias, que son aquellas que prescriben ciertas conductas humanas determinadas como prohibición u obligaciones. Esta se complementa con las reglas secundarias, que son complementarias de las anteriores, o sea, de las primarias, y que se subdividen en diferentes categorías. Una de ellas son las reglas de conocimiento, que las reglas de conocimiento son complejas y poseen diversos elementos para identificar las reglas primarias. Por ejemplo, nos establece una serie de ejemplos, que es el hecho de haber sido aprobadas por un orden legislativo y de haber sido respetadas durante un largo periodo de tiempo. También dentro de esa subdivisión están las reglas de cambio, que son aquellas que permiten a ciertos individuos o a ciertos órganos introducir nuevas reglas primarias o dejar sin efecto las reglas que ya se establecieron. Y como último tenemos las reglas de decisión, que son aquellas que permiten a ciertos órganos determinar con anterioridad si una regla primaria ha sido transgredida en un caso concreto. Al mismo tiempo, las reglas de decisión contienen el procedimiento a seguir para constatar la transgresión y la producción de sentencia correspondiente. Hasta acá mi participación. Bueno, gracias al ejemplo dado por la compañera Carla Hernández, podemos establecer, y ya vemos que la doctrina establece criterios o reglas como metodología de creación del derecho internacional, estableciendo su rol fundamental como fuente del derecho internacional privado. En conclusión, las fuentes del derecho internacional privado son las materiales o indirectas, cuyas principales subfuentes es la necesidad de normar el comportamiento humano y el surgimiento de sociedades organizadas, y las formales, que son las desarrolladas en este panel forum, donde están los tratados internacionales, la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre, mismas que sirven de base para la creación de todas las ramas existentes del derecho y las venideras, siendo que el derecho sigue transformándose y evolucionando. Nos despedimos todos de este panel forum. Muchas gracias y buen día.